Hola Mirko, bienvenido. Y Evangelina también. Hola. Evangelina, ¿se sumó también? Bueno, hola. Sí, Hola, gracias. ¿cómo andan? Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo Hola. están? Bienvenidos. Hola. Gracias. Bueno, esto es una materia electiva del último año de la facultad. Estamos trabajando la temática, la materia se llama Problemática Social de las Tecnologías, y lo que evaluamos cómo digamos, aportar a la buena vida de las personas desde nuestro accionar profesional. En ese sentido, hemos dividido la materia este año por este dictado en dos partes, digamos. Nosotros en general somos el laboratorio Rie Pibito, que trabajamos en acciones de promoción de la salud en Villa Banana, y este año por todo esto medio que no, porque no hemos podido hacer ninguna actividad en el barrio. Y bueno, entonces la materia, el cursado se ha dividido en dos partes. Hemos tomado el contexto que vivimos de coronavirus como un eje central, y en la primera parte hemos trabajado las estrategias de promoción de la salud, de prevención de coronavirus en barrios en situación de pobreza. Y cómo es la libertad de una vida saludable en un barrio de bajos recursos, y cómo poder aportar. La promoción de la salud lo hace en tres niveles, que es a nivel individual educar, a nivel comunitario que es mediar, hacer una mediación como expertos de la problemática respecto a las autoridades, y a nivel institucional, que es lo que sería abogar, militar, digamos, por el cambio a partir de las causas, que sería cambio de leyes, de programas de gobierno. La primera parte fue eso, y la segunda parte, que estaba vinculado al grupo social, que sería, digamos, las poblaciones con menores recursos. La segunda parte se orienta a prevenir futuras pandemias, promover la salud en base a prevenir futuras pandemias, teniéndonos como eje a nosotros como grupo social, y haciendo hincapié en nuestras prácticas habituales. Por ejemplo, nuestras prácticas de estudiar, limpiar nuestro hogar, asearnos nosotros, y ver cómo realizamos esas prácticas, qué tan sostenibles son, y obviamente qué tecnologías usamos. Ahí introdujimos algo sobre consumo responsable, sobre huella ecológica, y sobre el principio Una Salud de la Organización Mundial de la Salud. La idea es que nosotros tenemos que, para cambiar la vida, digamos, que nosotros tenemos, para poder elegirla, no es una cuestión individual, sino que esa decisión individual se traduce en una acción política comunitaria, digamos. Entonces, bueno, la idea es, ustedes vienen trabajando en estas temáticas hace un montón, o sea, están luchando para poder llevar una vida sostenible, y para eso saben que tienen que involucrar a la comunidad. Esta es nuestra visión, ¿no?, sobre ustedes. Después cada uno lo lee como quiere. Para nosotros, digamos, dentro de nuestro marco de estudio, de nuestro enfoque, ustedes tienen unas ideas y principios éticos que creen, digamos, en esos principios, pero para tener una vida acorde involucra no solo decidir tener la vida, sino tener la posibilidad de hacerlo, que involucran recursos comunitarios que tienen que ser generados por la acción comunitaria, política comunitaria e institucional. Entonces, nos encantaría, o sea, lo que nos puedan contar sobre su recorrido en ese sentido, sobre las acciones que vienen haciendo. Y bueno, y si queda un tiempito, nosotros también le iremos haciendo preguntas y contándole un poco nuestras abstracciones acá, para que ustedes no lo saquen de lo que podría ser un ejercicio académico a algo que sea posible. Bueno, tienen la palabra, hablen. Buenísimo, gracias. Gracias por la invitación. Nosotros pensábamos charlar un poco con más profundidad sobre un poco cómo es nuestro modelo de producción y de consumo y de descarte, y habíamos pensado en enfocarlo en uno de los elementos que crecientemente consumimos y producimos y tiramos,
que son los plásticos. No sé si algo por ese lado les puede resultar interesante. Teníamos Sí, sí, claramente. O sea, no sé si- lo importante también habíamos es cómo hacerlo y por qué lo hicieron, digamos. O sea, todo el armado y cómo funciona el proyecto en ese sentido, cómo es la idea, por qué la desarrollan. O sea, entenderlo desde el punto de vista humano, digamos, de su accionar, de su pelea, digamos, por ese mundo que ustedes imaginan, digamos, y quieren. Y obviamente que el ejemplo de cómo lo hicieron, bueno, hay 1000 proyectos posibles. Bueno, cuenten seguro el que a ustedes les parezca más, que se identifiquen más, pero para nosotros seguro que suma un montón. Si pueden también contarnos cuáles son los principios de su agrupación, el taller ecologista, digamos, o sea, ir contando así, echando para nosotros es una oportunidad única, así que muy, muy agradecido. Bueno, nosotros ahora arranco contando un poco qué es el taller, arrancamos contando eso, pero si quieren podemos pasar a como algunas imágenes como para hacer de soporte Dale, a lo que vamos charlando, pero dale. eso lo tiene Banshee. De cualquier manera, manejémonos como libremente si queremos cortar, saltear. O sea, no es algo, es una estructura que por ahí nos ordena un poco las cuestiones a charlar, pero nada, no nos tiene que atar. O sea, brevemente, sobre el Taller Ecologista, es una organización que ya tiene 35 años, nace en el 85. Fue un momento en el cual surgieron muchas organizaciones ecologistas en el país. Digamos, terminada la dictadura, empezó a haber como un florecimiento de nuevas organizaciones, y uno de los ejes de estas nuevas organizaciones fue el tema ambiental, que ya venía, digamos, ganando terreno en la agenda pública desde al menos una década atrás, pero bueno, las condiciones de Argentina dificultaban un poco que eso realmente fuese parte de la agenda. Pero bueno, quien quiere mirar la historia puede... Hay un discurso muy conocido de Perón a principios de los 70, ahí estuvo la primer funcionaria, la primer secretaria de Medio Ambiente de la historia del país. Digamos, ahí ya en los 70 empezó a haber un debate fuerte, entonces en los 80 fue que surgieron todas estas organizaciones que menciono, entre las cuales está el taller, y que tuvo, digamos, históricamente diversas áreas de trabajo. Siempre trabajamos mucho temas locales, digamos, porque sobre todo somos todos de Rosario o de la zona metropolitana de Rosario. Y también fuimos involucrándonos en temas más provinciales, nacionales o internacionales, siempre tratando de trabajarlos en conjunto con otras organizaciones. Una característica del taller es la vocación que siempre tratamos de tener, de articular con otros los diagnósticos, las propuestas que desarrollamos, y no trabajar en soledad. Entonces tratamos de tejer redes, alianzas con otras organizaciones, y bueno, hemos sido por ahí bastante activos en eso. Y otra cuestión característica es que siempre el taller tuvo como una mirada, así como otras organizaciones, una mirada crítica sobre los problemas ambientales en términos de pensarlos no como algo que se resuelve simplemente con mejor legislación sobre, no sé, emisiones de las industrias o cuestiones de eficiencia y demás, sino como una consecuencia de un modelo de producción, de consumo, un modelo económico que es estructuralmente insustentable, ¿sí? Una de las razones, por ejemplo, puede ser la dependencia que tiene nuestra sociedad de los combustibles fósiles. El 90% de nuestra energía viene de los combustibles fósiles, que están en vías de agotamiento y que generan un montón de impactos, de los cuales también no solo obtenemos energía, sino también muchos materiales, como los plásticos. Después, vos, Bachi, cuando quieras agregar algo, ¿No? sentite libre. Bien, bien. Después, otra característica más en términos de la práctica de trabajo de la organización
fue, por un lado, tratar de incidir en políticas públicas. Creemos que tiene que haber políticas públicas distintas que incorporen estructuralmente, integralmente la cuestión ambiental. Y eso no solamente se limita a crear un área de ambiente, sino que la cuestión ambiental tiene que atravesar distintas políticas de gobierno, desde, no sé, cuestiones de de planificación urbana, cuestiones de criterios de los edificios que se desarrollan, de cuestiones de alimentación. Hay un montón de cuestiones de nuestra vida cotidiana que están ligadas con la crisis ambiental. Y después, para lograr incidencia en políticas públicas, también hacemos investigación, tratamos de ser lo más rigurosamente que podamos cuando abordamos los temas ambientales, investigar, buscar datos, tratar de ser rigurosos en ese sentido. Y, bueno, así como articulamos con otras organizaciones, también poder tratar de tener alguna llegada a la sociedad en general, poder difundir las cuestiones que se trabajan, poder recibir también insumos, poder hacer de algún modo cierto trabajo de base en ese sentido a nivel educativo y en los ámbitos en los cuales podamos ir desarrollándonos. Y bueno, cada área del taller tiene a veces más énfasis en una cuestión más técnica o más énfasis en una cuestión de incidencia en políticas o en una cuestión más de articulación con otros sectores. O sea, según el área de trabajo, que son varias, hay como distintos énfasis o temas en los cuales es más fuerte. Las áreas del trabajo en este momento del taller son basura cero, soberanía alimentaria, tóxicos, energía, humedales, ecofeminismo y educación socioambiental. ¿Me olvidó alguna, Banshee? No, estamos bien. Bueno, no sé si quieren que empecemos charlando un poco sobre la cuestión de los plásticos, el modelo de producción y consumo. Sí, o si tienen alguna consulta quizás sobre las actividades de taller, o a lo mejor otras, antes de meternos con el tema de basura cero, quizás alguna otra pregunta sobre las áreas. Si no, sí, arrancamos. Sí, hay una página web, ¿no?, que está buenísima, yo la estuve visitando, está muy completa, así que taller ecologista .org, ¿no? Sí. Sí, .org. Así que ahí tenemos, digamos, un montón de info para ver, digamos, pero bueno, si alguien tiene una pregunta, si no, seguimos entonces. Perfecto. Sí, pueden entrar a la página, entrar al Facebook, al Instagram, a las redes sociales que ahora Tenemos también canal de va la YouTube. cosa. En el canal de YouTube estamos, bueno, dado la virtualidad de este año, que todo se desarrolló de forma virtual, que vino bien por ese lado. Tenemos todas las charlas que se fueron dando, todas subidas ahí. Hay un ciclo de lectura ecofeminista los terceros viernes del mes, entonces también esas están ahí, que están muy interesantes porque se toman diferentes temas en referencia o en relación al ecofeminismo de diferentes áreas de trabajo con ese eje. Así que también están buenas si por ahí quieren incursionar por ese lado. Están todas subidas las charlas. Bueno, vamos a charlar un poco sobre el tema de los plásticos, así brevemente. Empezamos contando por ahí algunas cuestiones que quizás oyeron o leyeron, y otras quizás que no, digamos, sobre el diagnóstico. ¿Por qué los plásticos? Porque es un elemento que viene creciendo un montón en torno a la producción, en su producción y su consumo, y gran parte, como vamos a detallar ahora, gran parte de ese consumo tiene que ver con elementos que duran muy poco en nuestras manos. Entonces, estos son algunos de los elementos que empezaron a aparecer como en la agenda global de los últimos 5 años, que se empezó a medir la cantidad, a tratar de estimar, porque no se mide, se estima la cantidad de toneladas de plásticos que llegan a los cuerpos de agua. En torno a 8 millones de toneladas, esa fue la cifra que hace 5 años se estimó. Hoy en día se estima que en los océanos, por 5 kilogramos de masa íctica, hay 1 kilogramo de plásticos acumulados, digamos, que se fueron acumulando en los últimos 70 años, y casi todos en los últimos 20. Digamos, y esto seguramente oyeron hablar, digamos, que si todo sigue igual, vamos a llegar a que en 2050 va a haber tantos peces como plásticos en los océanos. Esa es un poco la proyección si no hay un cambio de las tendencias. Y se empezó a estudiar una cuestión, que es que los plásticos no son, en principio, biodegradables en el corto plazo, tardan cientos de años en degradarse. Y en el medio lo que va pasando es que se van fragmentando, se van rompiendo, se van transformando en pequeñas
partículas, y esas partículas son las que se fueron encontrando en distintos lugares del planeta, ¿sí? Es lo que llamamos microplásticos. Son plásticos que tienen menos de 5 milímetros en su diámetro máximo, su longitud máxima. Y a estos son algunos estudios de Argentina, digamos. Está bueno saber que en Argentina hay muchos investigadores que están metiéndose ya hace varios años en el tema de los plásticos y están estudiando los impactos que esto puede estar generando en los ecosistemas, en la salud. Entonces hay muchos estudios. Acá en Santa Fe tenemos un grupo que es el de Martín Blettler, que es, por ejemplo, no sé si desarrolló, por ejemplo, un trabajo para medir plásticos en la laguna Setúbal en el 2017, otro trabajo para medir los microplásticos en sábalos del río Paraná. El 100% de los sábalos encontraron que tenían microplásticos en su tracto digestivo. Después también estudiaron nidos de pájaros y vieron que el 90% del material de los nidos era plástico. Después, en La Plata, hay un grupo que estudió los microplásticos en los peces del río de la Plata. En 11 especies, todos tenían plásticos en su tracto digestivo. Y finalmente, acá en Rosario, el acuario desarrolló una investigación, el acuario del río Paraná desarrolló una investigación para medir plásticos en la costa, y en particular microplásticos, y encontraron una cantidad enorme de casi 19.000 partículas por metro cuadrado. Tomar un metro cuadrado de costa, del suelo de la costa, hay esa cantidad de partículas de plástico. Obviamente no contaron todas esas, pero contaron a varios cientos para poder hacer ese muestreo. Entonces ya hay mucha gente, y también a nivel global se empezó no sé si siguieron un poco el debate del glifosato, por ejemplo, hace algunos años. El glifosato se empezó a encontrar en el algodón, se empezó a encontrar en el agua del río Paraná, en todos los lugares donde se buscaba se encontraba glifosato, debido al modelo agrario, al modelo sojero básicamente. Lo mismo empezó a pasar con los microplásticos. Se empezó a encontrar en el agua embotellada, se empezó a encontrar, el 2018 se encontró en heces humanas, un estudio muy chico. El año pasado se hizo un estudio que midió la deposición de plástico en los Pirineos. Eso quiere decir que los microplásticos están en el aire, ¿sí? Porque en los Pirineos, un lugar remoto, si se deponen microplásticos en el suelo, es porque vienen del aire, básicamente. Entonces, los microplásticos hoy en día ya son ubicuos, están en el aire, en el agua, en los alimentos, en nuestros cuerpos, y todavía no sabemos cuáles son los impactos que esto va a tener. Pero todo el ciclo de vida de los plásticos es de enorme impacto, digamos. Los plásticos, en un 99%, se producen a partir del petróleo y del gas. Eso se lleva a refinerías, se transforma en distintos polímeros, polietileno, polipropileno, etc. Se moldean los plásticos, se producen objetos como bolsas, envases, botellas, lo que sea. Los consumimos, en general duran muy poco en nuestras manos y terminan en basural, en un relleno sanitario, quemados o en los mares y océanos. ¿Sí? Ese es el ciclo de vida de los plásticos, donde es muy poco lo que se recircula, lo que se recicla, lo que se recupera. Y cada una de esas fases tiene impactos ambientales, impactos en la salud. Pensemos en la gente que vive cerca de las refinerías de petróleo, la gente que vive cerca de un sitio de extracción. La extracción de hidrocarburos cada vez es de mayor impacto, porque hay cada vez menos petróleo y gas convencional, y a donde se está yendo es al no convencional, que es el que se extrae a través del fracking, que es de enorme impacto sobre los territorios, sobre la salud. Hay una cantidad enorme de químicos que se usan. Pensemos, bueno, en los microplásticos, los impactos que puede generar en nuestra salud, que todavía no lo sabemos, pero que sin duda no van a ser positivos. También todo el ciclo de vida de los plásticos tiene un enorme impacto sobre el clima. Y esto quizás hoy en día no está del todo puesto sobre la mesa, pero se va a ir agravando, porque la industria plástica está proyectando aumentar un montón la producción de plásticos, en parte porque el petróleo y el gas, por la cuestión de cambio climático, va a tender a usarse menos para energía. Entonces, los plásticos hoy en día para las empresas son la forma de hacer rentable y de poder utilizar el gas y el petróleo que siguen extrayendo. Entonces, crecientemente va a ser algo que impacta cada vez más sobre el clima. Y una cuestión por ahí de detalle que es interesante tener en cuenta en relación a esta cuestión de la pandemia. Seguramente charlaron sobre que
digamos, esta pandemia y las nuevas epidemias de los últimos años y las que va a haber están muy relacionadas con las cuestiones ambientales, con los procesos de destrucción de la naturaleza, con los virus o bacterias que saltan de especies que están en ecosistemas a los humanos, en ocasiones mediando ahí los sistemas de cría industrial de animales, de cerdos, de pollos y demás. Pero hay un proceso ahí que tiene que ver con la destrucción de ecosistemas. Y los plásticos son parte también de eso. Digamos, gran parte de la explotación de petróleo y de gas se desarrolla en zonas tropicales, donde hay selvas, donde hay que ingresar en ecosistemas, hay que alterarlos para extraer petróleo y gas. Entonces no es que esté exento del tema de los plásticos. Y tampoco está exento desde ya todo el resto de las cosas que consumimos, ¿no? Para todo lo que consumimos hay que sacar cosas de la naturaleza, procesarlas y demás. Y esta otra cuestión interesante sobre que un poco objeta la cuestión del reciclado de los plásticos como alternativa. En Estados Unidos, en Europa, han avanzado bastante en estrategias de separación de residuos, de clasificación y demás, pero gran parte de los plásticos, después de que la gente los separe y demás, ¿qué hacen con los plásticos? Los mandan a otros países. ¿A dónde los mandan? A Asia, básicamente. Inicialmente a China, pero en los últimos años China cerró sus fronteras y entonces los mandan a Taiwán, a Indonesia, a Malasia, ¿sí? Entonces, Europa, Estados Unidos y Japón lo que hacen con los plásticos, mayormente, o gran parte de ellos, es enviarlos a otros países. Es, digamos, deshacerse un poco de ese problema, que es difícil porque los plásticos tienen muchos problemas para su reciclaje, mandándolo a otros países, generando enormes problemas, porque no es que en estos países se reciclan, sino que alguna parte, lo más valorizable, se recupera, el resto se quema o termina en algún basural. Sí, por ahí es importante en este caso, digamos, particular, porque todo lo otro que vimos, digamos, aplica como en forma quizás más visible y directa, y esto pareciera como que es una solución para ese país, pero en realidad le estamos llevando un montón de problemas a otros países que ni siquiera estuvieron en la producción y en la generación de esos residuos, así que como para que ver que el impacto en la salud puede ser también aún no estando en la comunidad que generó el residuo, sino bueno, cuando nos deshacemos de ese residuo. Súper importante tener en cuenta. Uh-huh. Y bueno, en definitiva, el reciclaje del plástico tiene serios inconvenientes. Globalmente solo se estima que se recicle en torno al 10% de los plásticos. Gran parte de los plásticos son no reciclables o son reciclables en un proceso que no es del todo virtuoso, que es lo que se llama infraciclaje o bajo ciclaje. El término en inglés es downcycling, es el término por ahí más universalmente usado, pero la traducción por ahí suele ser infraciclaje, que significa que al reciclar el material pierde propiedades, ¿sí? No tiene la misma utilidad que el material original. ¿Por qué? Por ejemplo, porque los plásticos son un montón, entonces al reciclar muchas veces se mezclan distintos tipos de plásticos y eso genera un material mixto con propiedades de menor utilidad, ¿sí? El caso típico de infraciclaje, y esto quizás para polemizar, es el caso de las llamadas ecobotellas. ¿Qué es lo que se plantea hacer con las ecobotellas que se puso muy de moda? Es hacer una suerte de madera plástica. Pero si analizamos eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos mezclando un montón de plásticos, de polímeros distintos, con aditivos distintos, para hacer un producto sumamente rudimentario, que va a tener aplicaciones muy limitadas porque, digamos, tiene propiedades físicas, mecánicas, variables y no del todo buenas. Y que después encima termina como residuo plástico nuevamente, digamos, con otras características. Al fin y al cabo eso se va a convertir también en basura. Sí, y que como residuo va a tener muy poco valor, no va a ser seguramente nuevamente reciclado. Uh-huh. Entonces realmente lo que estamos haciendo es degradar velozmente materiales. Son materiales que igual, muchos de los materiales que se usan para esto no se reciclan de otro modo, pero el punto es que claramente esa no es la solución. La idea de un reciclaje como ciclo virtuoso es que justamente sea cíclico, que uno parta de un producto, vamos a decir, una botella,
la recicla y vuelve a producir una botella. Si yo con una botella hago un banquito de plaza, para la nueva botella, que digamos, pues el sistema de consumo se repite una y otra vez, para la nueva botella voy a tener que extraer de vuelta petróleo, de vuelta, o gas, y procesarlo, transformarlo en plástico. Entonces la idea del reciclaje es que sea realmente circular, no que yo con un paquete haga esto, por ejemplo, son bandejas así muy rudimentarias hechas con residuos de computadoras y con tapitas. Digamos, está bien, se le da alguna utilidad posiblemente, pero realmente no es algo, no es cíclico justamente. Y hay un montón de razones por las cuales los plásticos se infraciclan casi su totalidad. Casi es el reciclaje de plásticos así circular es la excepción, no la regla. O sea, ese 10% que dije que se recicla, en realidad casi todo es bajo ciclaje, no reciclaje realmente. Bueno, sigamos. Y bueno, esto es lo que decía, mayormente se produce a partir de combustibles fósiles, petróleo, gas. Y en Argentina tiene en general a nivel global, pero particularmente en Argentina también, es muy alta la proporción de plásticos para envases y embalajes, que son casi todos descartables, digamos, son para una botella, para una bolsa, una bandeja, un paquete de galletitas. Esa es la aplicación más importante del plástico en Argentina. Entonces, bueno, son elementos que duran ¿cuánto en nuestras manos? Días, semanas, horas. Y este es cómo ha evolucionado el consumo de plásticos en Argentina por habitante, ¿sí? Esto no es en total, sino por habitante. Fíjense, en el año 90 cada habitante consumía en un año unos 10 kilos de plástico. Desde el 2011, 2010 en adelante son casi 45 kilos por habitante por año, ¿sí? Se cuadruplicó o más el consumo de plásticos por habitante. ¿Por qué? Porque cambiaron las modalidades de producción, de consumo. Un ejemplo es el PET. El PET es el plástico de las botellas, de gaseosas, de agua y demás. Notablemente como ha crecido acá es a lo largo de, ¿cuánto? 16 años. Sí. Que se triplicó. No, más. Sí, se cuadruplicó prácticamente. Entonces, bueno, esto es lo que viene pasando. Y realmente esto no es sustentable porque, digamos, el aumento en la extracción de materiales de naturaleza para producir cosas que tiramos, sea el material que sea, es un problema. Y esto es lo que yo les conté al principio, lo que se encontraba en los océanos. Esto es lo que nosotros encontramos en el río Paraná. Hay un colectivo que se llama Más Río Menos Basura, un colectivo de organizaciones que viene realizando jornadas de recolección de residuos y análisis de los residuos del río, y esto es lo que se encontró, por ejemplo, en el 2018. Recolectamos unos 1000 kilos de residuos en una jornada, en la costa del río, de ambos lados, y analizamos esta cantidad de objetos, agarrando objeto por objeto y viendo qué era, si es una botella, si era un paquete de galletitas, etc. Lo que vimos es que el 90% de esos objetos eran plásticos, el 95% eran cosas descartables. Puede ser un plástico o una latita de cerveza, pero eran casi todo descartable. La mayor parte eran botellas, le seguían envoltorios, por ejemplo, envoltorios incluye acá una bolsa, pero también un paquete de galletitas, un paquete de alfajores y demás. Vajilla descartable, plásticos rígidos, como puede ser un envase de lavandina o detergente. Residuos metálicos, que esto es interesante, no es tan grande la proporción, pero a lo largo de los años, nosotros venimos haciendo esto desde el 2016, y a lo largo de los años creció mucho la cantidad de metales, en particular de latas, ¿sí? Porque las empresas de cerveza eligieron vender cada vez más en lata y menos en envases retornables. Entonces ahí tenemos como las consecuencias de las decisiones que toman empresas sobre qué es lo que compramos y qué es lo que tiramos. Perdón, tengo una pregunta. Ahora que leí Más Sí. Río Menos Basura, yo creo que había visto tipo una propaganda, que había tipo un ciclo de charlas de podemos comprar mejor, ¿puede ser? Puede ser que lo Sí. dice eso. Sí. Banshee, ¿quieres contar eso? Sí, después igual vamos a llegar a un punto más que nada en base a eso, pero sí, dentro de Más Río Menos Basura, este año hicimos, dada la virtualidad de nuevo, un ciclo de charlas de, digamos, ¿qué pasa? Siempre hacemos estas jornadas, encontramos los resultados muy similares año a año,
Y es un claro ejemplo del consumo que tenemos como sociedad, lo que veníamos viendo en los otros gráficos, que es a nivel país, también se ve en cada localidad, en donde vayamos, vamos a encontrar, o jornadas que se hacen en otros lados también se encuentran lo mismo. Entonces, en esas jornadas, nuestra idea fue como mostrar, bueno, qué posibles iniciativas o alternativas podemos ofrecer para que esto empiece a variar, digamos, que empiece a modificarse un poco. Primero, estos resultados sirven para mostrar y para visibilizar. La gente que participa se da cuenta de la cantidad que es. Por ahí parece que si vos no lo ves, como que parece medio exagerado, o bueno, a lo mejor son números, pero estando ahí, digamos, viendo realmente la cantidad de plástico es como bastante impactante, que se juntan en un día, en unas horas. Entonces, los objetivos nuestros son primero esto, de mostrar y ver qué pasa. Y después también ofrecer un poco alternativas, no sé si soluciones, pero son iniciativas que llevan y acompañan cambios de hábito que por lo menos revertir un poco estos números, estos encuentros que tenemos con estos objetos. Claro. Después, si quieren, tenemos una carpetita armada con un montón de material que después le pasamos el enlace para donde pueden ver todos los ciclos, también varias de otras charlas sobre esta temática, sobre consumo, sobre, bueno, alternativas, otros productos que van surgiendo, como para dar una pelea un poco a esto, a la problemática. Dale, buenísimo. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, y esto para contarles muy brevemente que esto que nosotros estamos trabajando acá se está trabajando a nivel global. Hay muchas organizaciones involucradas en esta problemática de los plásticos, tratando de bregar por soluciones sistémicas que no sean solamente no sé, de cuidar la higiene o de reciclar, sino como pensar en más el sistema de producción y consumo, los impactos que está teniendo y cómo abordar sistémicamente esto. Este movimiento tiene como esta premisa de que si queremos frenar la contaminación por plásticos, tenemos que, aunque suene obvio, bajar la producción de plásticos, porque los plásticos son muy insustentables desde el punto de partida en que se hacen con materiales agotables, como los combustibles fósiles, hasta el hecho de que son muy difíciles de reciclar. Entonces, la prioridad del movimiento es realmente bajar la producción de plásticos. Entonces, cuando pensamos en esto, decimos, bueno, hay responsables, digamos, esto no lo generamos estrictamente nosotros. Nosotros a veces podemos ser partícipes, podemos no mirar, no analizar, pero no somos los que generamos el problema. Hay actores con bastante más poder que el ciudadano individual que tienen una responsabilidad diferenciada en este problema. Entonces, en este tipo de campañas que hacemos de recolectar los residuos en el río, una de las cosas que hacemos, de todos estos materiales, estos objetos que miramos uno por uno, miramos la marca. ¿A qué marca, qué empresa pertenece ese producto que encontramos en el río? Y si nosotros resumimos un poco los resultados de todas las auditorías, todos los análisis de marcas que hicimos en estos últimos 4 años, estas son las empresas que prevalecen. Coca-Cola, Priti, Arcor, Produnoa, Quilmes, CSU Argentina, que es de cervezas, como la cerveza Schneider y otras, PepsiCo, Danone. Produnoa no es tan conocida, es una empresa nacional de una gaseosa que se llama Seco, pero siempre la encontramos bastante. Uh-huh. Varias multinacionales, Coca-Cola, Arcor podríamos decir ya que es multinacional. Quilmes en realidad es multinacional, este es el nombre que la conocemos acá, pero en realidad es AB InBev, es una empresa con sede en Europa. PepsiCo sin duda multinacional, CSU es multinacional, Danone. Entonces hay como responsabilidades bastante distintas de estos actores. Y una cosa, por ejemplo, destacada es que siempre Coca-Cola fue la que más encontramos y por lejos, ¿sí? Lo que más encontramos siempre fueron envases de Coca-Cola, no solo de la marca Coca-Cola, sino de todas las marcas de la empresa Coca-Cola, ¿no? De algunas más conocidas y otras un poco menos. Y lo que hicimos, digamos esto por ahí como para cerrar parte de ese proceso, es el año pasado le llevamos a Coca-Cola los envases que habíamos recolectado en la jornada. Entonces los juntamos todo en la casa de Banshee, ella almacenó transitoriamente las botellas y verificamos que todas fueron de Coca-Cola y se las llevamos de vuelta para que se hagan cargo, donde el planteo no fue
Coca-Cola recicla esto, sino basta de descartables. O sea, necesitamos como ir más al problema de raíz. Entonces ese fue el reclamo de esta acción. Y así como nosotros hicimos esto a nivel local, a nivel global se está haciendo lo mismo. Muchas organizaciones a nivel global recorren zonas costeras, este año por ahí no tanto por la pandemia, entonces se hicieron más auditorías de residuos producidos en domicilios, en instituciones, pero esto arrancó, digamos, con la cuestión de los residuos que están en zonas costeras sobre todo, y se analiza qué es lo que hay, ¿sí? Y se hace un informe global, y estas son, por ejemplo, las 5 empresas que a nivel global se encontraron el año pasado. Juntando los datos de unos 50 países, donde se recolectaron miles de objetos. Creo que en 2018 hubo unas 70.000 personas participando como voluntarios de estas acciones, digamos, recolectando, analizando. En una acción de coordinación global se encontró esto. Está, por ahí yo hoy pensaba, quizás hace unos años no me hubiera imaginado que se pueda desarrollar una campaña global para analizar qué es lo que hay en los océanos y cuáles son las empresas responsables de esta contaminación que aparece en las costas, en los océanos. Y bueno, esto es un ejemplo interesante para contar. Bueno, no sé, ¿querés continuar vos, Angie? O... Sí, por ahí, antes de arrancar con el tema de las políticas, también esto tiene que ver, de nuevo, ¿no?, con los patrones de consumo y, como vos decías, también cómo las empresas insertan en el mercado objetos, contenedores de comestibles, digamos, que no nos dan mucha elección, pero es increíble también pensar de cómo han acaparado, digamos, el comercio internacional, porque vemos que esta marca, Coca-Cola, aparece en todo el mundo y, bueno, es tremendo, ¿no?, esta cuestión de que una empresa pueda ser la culpable o la responsable de haberse encontrado en tantos países, y habla muchísimo de lo que es el consumo local, la producción local, cómo el que esto ocurra destruye un poco también la economía local. Entonces, como que no solo la arista o la preocupación es una cuestión de contaminación, pero también es de trabajo, bueno, de producción, de alimentación, ni hablar, porque en general todas estas marcas no tienen alimentos, no son comestibles, decimos. Así, bueno, es como que es muy interesante ver todo bien el marco global de toda esta problemática, digamos. Bien. Sí, ¿verdad? No sé si continúo yo o vos. Dale, si querés por ahí contar de basura cero. Lo que sí, Bueno. les puedo hacer una consulta, chicos, con el por tema favor. del reciclaje, o sea, sí, no es la solución, ponele que es un paliativo, digamos. Sí. Con el tema de Rosario, ¿cómo es el tema del reciclaje? No creo que nosotros le mandemos allá a China. Sé que la MUNI tiene un centro así de reciclaje que habían hecho hace poco, pero no sé el tema de quiénes son después los que reciclan, digamos, y vuelven a hacer los plásticos. Eso tienen, ¿saben cómo es la cadena? Sí, podemos comentarlo, ¿no? Así muy brevemente, no tenemos foto del relleno, ¿no? Puedo buscar. Creo que no. Sí. Fíjate, mientras cuento. La ciudad tiene el 90% de los residuos de la ciudad, o más, sí, el 90% más o menos de lo que se produce, termina enterrado en un relleno sanitario que está en Ricardones, a 30 kilómetros de la ciudad. Es un relleno que existe, al cual la ciudad manda sus residuos desde el año 2003. ¿Sí? Entonces hay 30 hectáreas ocupadas con basura de Rosario de los últimos 15 años. Hay algunas estrategias de separación en origen. Lo que pasa es que estas estrategias de separación son, podríamos decir, marginales. Es muy poco lo que se recupera a través de las modalidades que desarrolla la municipalidad. Si bien en estos últimos 10 o 15 años han crecido, son cada vez más, tienen como más opciones, pero siguen siendo marginales, digamos. Hoy en día se recolecta de manera diferenciada entre el 1 y el 2% de los residuos que se generan. O sea, todavía no mueve la aguja de lo que se entierra. Se recicla más que eso, que lo que se hace por lo que hace la municipalidad. Se recicla bastante más, básicamente a través del trabajo de los cartoneros. Cartoneros, cartoneras son el principal actor
en el reciclaje de residuos de la ciudad, no solo en Argentina, en Rosario, sino en Argentina en general es lo que ocurre, y en América Latina podríamos extender. Entonces, ahora por ahí vamos a comentar algo sobre eso, sobre qué es lo que planteamos un poco ante eso, pero eso es un poco el diagnóstico de lo que ocurre con los residuos en la ciudad. Es poco lo que se recupera, y hay un actor ahí muy importante que son los cartoneros y cartoneras. Entonces, ¿qué podemos hacer específicamente respecto a la cuestión de los plásticos, los descartables? Nosotros creemos que a nivel local podemos tener estrategias para reducir la generación de plásticos. El ejemplo típico es, bueno, hace algunos años los supermercados dejaron de entregar bolsas. ¿Por qué lo hicieron? Lo podrían haber hecho por una ordenanza, pero no tenemos esa ordenanza, lamentablemente. Lo hicieron en realidad por decisión de los supermercados y las organizaciones que acompañamos eso. Hubo convenios entre los supermercados, convenios con las organizaciones ambientalistas para tomar la decisión de dejar de entregar bolsas descartables a partir de cierta fecha. Eso es un ejemplo de una estrategia local de reducción que podría ser por ordenanza, en este caso fue por un acuerdo entre los actores. Así como eso, podríamos trabajar para reducir los descartables en un montón de otros ámbitos, y ahora por ahí vamos a abundar sobre eso. También necesitamos leyes de responsabilidad extendida del productor. Las empresas, oye, ¿cuál es el problema de los plásticos? Es consecuencia de dos situaciones. Primero, una empresa, sea Coca-Cola o sea una empresa que produce una computadora, al momento de producir su bien de consumo, lo que va a vender, no toma en consideración los impactos ambientales de todo el ciclo de vida de ese producto. No se hace cargo del residuo que va a generar ese producto. O sea, la Coca-Cola, por ejemplo, no se hace cargo de pagar por la gestión de las botellas que son los residuos de su producto. Es toda la sociedad la que paga por eso. Y aparte, digamos, encima pagamos por algo que no sería lo más óptimo, ¿no? Porque mayormente todo se entierra o termina en basurales o en rellenos. Banshee está silenciada. Sí, me cuentas. Hablando del relleno, digo, ahí tengo la fotito del relleno, si quieren podemos ver, como para que vean de lo que está hablando Mirko, con respecto a... Sí. Las sierras rosarinas. Bueno, ya no son rosarinas, pero es nuestra responsabilidad, de algún modo. Y de las empresas que metieron todas esas cosas en el mercado. Estoy yendo. Entonces, bueno, yo les decía, es consecuencia que las empresas no consideran al momento de diseñar un producto, de vender, cuáles van a ser los impactos ambientales, y después que no se hacen responsables, esos dos elementos. Digamos, es toda la sociedad la que se hace responsable y no las empresas. Entonces, la idea de responsabilidad extendida del productor es poner en manos de las empresas esa responsabilidad. En principio, que tenga que, por ejemplo, para que al momento de diseñar un producto se tenga que preocupar por cómo va a ser el impacto ambiental de ese producto cuando sea un residuo. Entonces, podemos discutir mucho sobre cómo debería hacer eso, pero la idea es que las empresas asuman esa responsabilidad, y ese es el concepto de responsabilidad extendida del productor. Entonces, una vía para abordar esto es que haya leyes nacionales que pongan esta responsabilidad en las empresas, ¿sí? Después, respecto a cómo gestionar qué pasa con los residuos en Rosario, podemos decir un poco más. Digamos, no solo tenemos que tener estrategias de reducción, tenemos que tener estrategias de separación en origen, de recolección diferenciada, de tratamiento, que se focalicen no solo en los materiales secos reciclables como el papel, el plástico, el cartón, el vidrio, los metales, sino también en los orgánicos. Si uno mira qué es lo que producimos como residuo en Rosario, el 50% de lo que termina en esa montaña son restos de alimentos, y el 30% son materiales potencialmente reciclables. Algunos menos, como los plásticos, ¿no? Pero deberíamos tener estrategias para poder recuperar todo lo que sea factible de eso que enterramos hoy en día. Y después trabajar con los cartoneros. Los cartoneras son actores sumamente importantes, pero hoy en día están excluidos. Digamos, la gestión de residuos los deja fuera. Hay que pensar en estrategias formales de gestión, de separación, de reciclaje, de compostaje, que los incluyan de algún modo. Nosotros estamos trabajando en eso, por ahí no da el tiempo ahora para profundizarlo, pero hay muchas propuestas y experiencias que se vienen desarrollando. Bueno, te dejo a Banshee que siga si querés.
Sí, un poco contar que, bueno, Mirko contaba con el tema de lo que él se refería a un proyecto de cartoneros y cartoneras que hay en el Consejo. Costó un montón de trabajo, yo siempre digo que es importantísimo el trabajo que hicieron porque, digamos, el trabajo que hace el cartonero o cartonera no siempre es visible, pero como tampoco se regula por ese lado, faltan regulaciones como estas que pueden ver acá, que ya están activas, y que en Rosario por ahí también seguimos a lo mejor dando vueltas con proyectos, pero no tenemos ninguna, como estos ejemplos que tenemos acá en Ushuaia, en Pinamar. En el Consejo lo que sí se logró es que dejen de entregar vajilla descartable para las reuniones, porque por ahí hacían reuniones de las comisiones o algunas charlas, y en las actividades la vajilla que se usaba era descartable. Entonces, en nuestro trabajo, nuestra labor, digamos, con respecto a lo que es el Consejo, es tratar de lograr que actividades, o sea, regulaciones de este tipo lleguen a ser un poquito más firmes, a por lo menos la prohibición, a lo mejor, de cuestiones como sorbetes, que ni siquiera son necesarios, o vasitos de plástico. Estas son solo ejemplos, porque hay otras localidades que ya están con estas regulaciones funcionando, y nuestra idea es que en Rosario, bueno, también apuntemos a que tengamos eso activo. De acá viene más o menos también relacionado, en base a lo que decíamos bueno, Mirko comentaba lo de las bolsas, que fue no gracias a la ordenanza, sino gracias a que los supermercadistas decidieron no entregar las bolsas, y las alternativas que tenemos en Rosario, que es más o menos lo que preguntaban ustedes también de cómo comprar mejor. Una de las propuestas que surgió hace unos años ya es con el mercado solidario. Estamos en conjunto, digamos, con la agrupación, y lo que hacemos es, de alguna manera, fuimos informando sobre cuáles eran las problemáticas de los plásticos, para que pudiesen entender que transicionar al vidrio y que sea retornable es una alternativa mucho mejor, es económica, y por ejemplo, ahora actualmente ya el mercado está abierto, pero también lo incluyeron en la parte del delivery. Por el tema de la pandemia estuvieron haciendo entregas a domicilio, entonces vos entregas frascos vacíos y te dan una remuneración económica para una compra, y de alguna manera ahí encierran el círculo, digamos, el frasco vuelve al origen, se higieniza, se esteriliza, se vuelve a utilizar como la botella de cerveza, digamos, y es una manera de evitar, de nuevo, que se utilicen plásticos en donde se puede usar este contenedor de vidrio, y que el vidrio no termine en un relleno sanitario o en la basura o roto. Otra iniciativa interesante en Rosario es de una agrupación que se llama Graneleando, que lo pueden encontrar en internet y también en la carpeta que después les vamos a pasar, y es como un mapeo de todos locales en Rosario donde permiten de que la persona vaya con su envase. O sea, vos podés ir con tu bolsa, con tu botella, con tu caja, tupper, lo que vos quieras, y en algunos locales te dan algún premio o algún incentivo económico, en otras te hacen a lo mejor una pensión, y otras simplemente, bueno, otorgan la posibilidad de ir con tu propio envase, porque no todas por ahí tienen la voluntad, lleva a lo mejor un poquito más de tiempo, y no tienen a lo mejor esta cuestión de, bueno, de integrarse a una comunidad, entender el ambiente, y bueno, esta cantidad de locales son bastantes, y está buenísimo apoyarlos para que cada vez más gente se vuelque a ese tipo de iniciativas. Y, esta me quedó abajo. La tercera, que es muy nuevita, es Delivery Sustentable, y esta iniciativa trabaja también son agrupaciones que venden bolsones de verduras o productos alimenticios, y la idea es que todo lo que se entregue en el domicilio sea en un envase retornable. Empezamos por las bolsas, que fue como lo más sencillo para transicionar, entonces pueden usar bolsas, cajas, bolsas de verdulería reutilizadas. Entonces el pedido se entrega en eso, la persona lo recibe y entrega la bolsa que ya tiene del pedido anterior. Y así, de nuevo, evitaron un montón de bolsas plásticas, porque cuando empezó la pandemia, todos los productores y productoras que vendían verduras empezaron a tener que hacerlo por envío a domicilio, y se dieron cuenta de la cantidad de plástico que
que enviaban a los domicilios. Y bueno, esta fue una manera también de conectar a las productoras y productores con la gente que tenía ganas de comprar a esos emprendimientos y darles la posibilidad de que sea también en una forma sustentable. Y bueno, y ahí también lo pueden encontrar en la página y los emprendimientos que están adheridos a esta movida, digamos. Así que, bueno, en base como para reflexionar al final, siempre decimos al principio, está todo muy relacionado, es todo muy complejo de alguna manera, pero no es imposible y necesitamos sí o sí trabajar ciudadanía con el Estado y las industrias. Entonces necesitamos cambios de políticas nacionales, globales, porque hay algunas que pueden afectar a nivel local, en la municipalidad, pero otras que necesitan ser nacionales, como las leyes de envases. Seguir trabajando con las organizaciones sociales, con la ciudadanía, sirve para no solo mostrar tipo de marcas, sino también para que la persona visibilice su consumo. Este año no pudimos hacer la auditoría de marcas de septiembre de Break Free from Plastic, como contaba Mirko. No la pudimos hacer en el río, entonces la hicimos desde los hogares, entonces la gente se anotó, hizo lo que tenía que hacer en una semana, y un montón de los comentarios fueron esto, darse cuenta de la cantidad de plásticos que usaban, que no se habían dado cuenta, porque siempre tiramos la basura día a día, entonces como que ayudó a tomar una dimensión de la cantidad de plásticos que generamos en el día a día. Y bueno, siempre recordamos también esto, ¿no? Ojo, las falsas soluciones, del reciclaje que comentaba Mirko, bioplásticos, que ahora está como muy en auge, muchos de los emprendimientos con los que hablamos nos comentan de que les han ofrecido bioplásticos que no están del todo, digamos, estudiados en el sentido de, bueno, ¿qué pasa si ese plástico va en compostaje domiciliario? Se degrada de la manera que promete el productora de esa bolsa, ese bioplástico. Entonces, es para analizar y no es tampoco es para frustrar, pero hay que tener en cuenta que no te deja de ser plástico. Entonces, hay que tenerlo con precaución. Bueno, las ecobotellas que también comentaba Mirko antes, y muchos otros aspectos, valorización energética. Esto me refiero a lo que se usa, como decir, bueno, generamos este residuo, pero a lo mejor podemos generar energía para algo. Y bueno, de nuevo, tenemos que pensar en todo el ciclo. ¿Qué pasa desde el origen? ¿Qué pasa con la contaminación de esa producción? Entonces, hay muchas aristas en el tema que hay que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de qué consumo, cómo produzco a nivel. Te hago una pregunta. Sí. ¿Hay alguna ley entonces de envase o no? No. No. No, hay proyectos, hay muchos proyectos, hace como 15 años que viene habiendo proyectos en el Congreso Nacional, perdón. En todos lados, en el Consejo, Congreso, no de envase en el Consejo, pero como que sí. Con dificultades para que avance, pero tampoco muchos de estos proyectos tienen cuestiones que habría que discutir. Pero sí es un tema que se viene discutiendo hace un montón de años en el país. En otros países hay leyes de este tipo, digamos, el caso más desarrollado es el de Europa. Europa tiene mucha legislación, directivas a nivel de Unión Europea, traspuesta a los países sobre envases, sobre residuos electrónicos, digamos, normativa basada en este principio de responsabilidad extendida del productor. Hay una ley en Chile, por ejemplo, acá en América Latina, la ley de Brasil de residuos contiene un apartado de responsabilidad extendida del productor. En continentes es como más incipiente, pero bueno, está ahí la discusión metida. Yo quería comentar tres cosas. Digamos, una, por ahí cuando hablamos de falsas soluciones, por ahí suena fuerte, digamos, quizás, nos referimos a propuestas que no van al fondo de la cuestión. Algunas de esas pueden aportar algo. No sé, el reciclaje tiene algo que aportar ahí, pero claramente no resuelve, si hablamos de los plásticos en particular, no resuelve la situación y no es la mejor opción. La mejor opción sería generar menos residuos. Pero también hablamos de algunas que directamente... No, sí. Perdón. Dale. No, iba a decir brevemente.
iba a decir de que no solo aplica a la no reducción, sino que encima tapa a las empresas la responsabilidad, le quita a las empresas de alguna manera la responsabilidad del plástico que generan. Digamos, es como más peligroso por ese lado incluso. Claro, el problema de las falsas soluciones suele ser ese, digamos, que termina como obturando las soluciones de fondo, ¿sí? Porque genera una cosa de maquillaje verde en las empresas, porque el ciudadano se siente más tranquilo. Bueno, siguiendo un poquito con la línea de lo que decía Mirko, el tema Sí, ahí les quiero comentar que Mirko ya me había dicho que él, en realidad, acá los Cumpa han hecho un gran esfuerzo para venir, están con un montón de cosas, Mirko se tiene que ir de viaje ahora, o sea que lo están por venir a buscar una combi, me parece, es una cosa re loca, y hasta el último momento está con nosotros, así que gracias Mirko, todo bien, che. Bueno, nada, me voy a quedar en un lugar, no me voy tan lejos. Bueno. Dale, bueno, gracias por el espacio, estamos en contacto y cualquier cosa a disposición. Dale. Queda Banshee con ustedes. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Mirko. Gracias. Banshee, contá si querés el presupuesto participativo. Bueno. Dale. Buenísimo. Bueno, eso que se refiere Mirko del presupuesto participativo fue un proyecto que trabajó una compañera de taller también. Bueno, yo no soy de NR, yo soy docente, profesora de inglés, entonces no soy docente universitaria, así que no sé bien el proyecto en sí, cómo se estuvo manejando, porque no tengo acceso a la fase, pero la idea va a ser, fue el proyecto ganador, de que todas las universidades de Rosario trabajen en forma coordinada el tema de los residuos y que se separen origen en 3 fracciones, haciendo composteras en 3 de las universidades, separando lo que es también residuo plástico, y en todos los bares y restaurantes de las universidades evitar la vajilla descartable. Así que bueno, si ustedes tienen la posibilidad o si llegan a meterse en la página de la UNR, estaría buenísimo también que vayan haciendo un seguimiento por ahí de esos proyectos, porque está todo como siempre ocurre con estas cosas que implica demasiadas aristas y demasiados actores a nivel de decisión. Está bueno que por ahí se pregunte, como que se indague un poquito para molestar, siempre decimos, molestar un poco y que vea que hay interés, porque como todo este tipo de cosas, si notan o si se nota que no hay interés, se van abandonando y lamentablemente, bueno, se pierden un montón de posibilidades de acción. Esto de la universidad está buenísimo y realmente es un montón el residuo que se genera. Entonces, sí. Porque yo escucho, bueno, este año no en particular porque no estuvimos en la facultad. Escucho quejas por el tema de la cantidad de folletos que se entregan para las votaciones de los centros de estudiantes y todo eso, y si hay proyectos que como que se intenten cancelar, digamos, que se hagan de otra forma, si no se puede presentar un proyecto, porque encima yo escucho que todos los estudiantes dicen, es increíble la cantidad de folletos, porque, o sea, te lo entregan capaz que 20 veces el mismo folleto y vos lo lees la primera vez nomás. Y después sí. te lo dan. No es que, eso, sí. Es un papel duro, es un papel medio plástico. Sí, además es un montón de plata que va directo a la basura, digamos. Sí, siempre es como la discusión que tenemos mismo interna en las organizaciones, porque antes también, bueno, ¿qué hacías? Ibas a volantear al centro, a informar, y de repente como que empezás a ver, pará, estoy imprimiendo un toco así de papeles que después van a ir a la basura, entonces como que empezás a analizar de que tu discurso medio que va en contra de lo que estás haciendo, pero dificulta por ahí hacerle entender a la gente que eso afecta, que implica un gasto energético, que no es solo el residuo, que volvemos que capaz que dicen, bueno, pero es solo papel, de última se recicla, los cartoneros. Sí, bueno, pero para producir ese papel, ¿qué contaminación tuvo que sufrir una comunidad por la papelera? Entonces, es como también hacer entender a la gente que no es solo el final, sino todo el ciclo de la producción de ese material, y es un trabajo de hormiga, ¿sí? Digamos, es como que ir a hablar y concientizar. Por suerte, con el tema de las tecnologías, mucho de eso ya se fue bajando. Es como que vemos una transición en lo que es antes folletería, papel, impresa, ahora es mucho por WhatsApp. Esto también de la virtualidad obligada también hizo que la gente distribuya más información en forma
virtual en el celu. Entonces, como de alguna manera, no sé si hay proyectos de la facultad puntuales, se podrían generar, pero en el mientras tanto se puede ir hablando, conversando, mostrando a la gente lo que ocurre o la producción de cómo afecta, que no hay nada que hagamos como actividad que no tenga un efecto, que nos produzca algo. Entonces hay que también tener en cuenta eso. A mí lo que siempre me llamó la atención es que las composteras sean de plástico las que se venden. Sí, bueno, pero eso también tiene que ver una cuestión de la degradación, por ahí si son a lo mejor de metales se pueden oxidar porque tiene humedad. Y el plástico, el tema que siempre decimos también, no estamos en contra del plástico, porque el plástico, si miramos alrededor, todo es plástico. La computadora tiene plástico, mira, o sea, todo es plástico. Entonces, no es que el plástico es como el demonio que tenemos que atacar, sino es el mal uso del plástico. Obviamente, a lo mejor para una compostera, capaz que el plástico es la mejor solución, porque es un material que dura, si la cuidamos del sol no se va a arruinar, capaz que si es de madera se empieza como a ablandar, a romper. Entonces, no es el plástico en sí a la que le tenemos que dar la guerra, sino el mal uso del plástico y lo que tenemos de plástico, valorizarlo. O sea, si tengo a lo mejor, bueno, por ejemplo, la compostera, tengo la compostera, bueno, no la voy a dejar tirada al sol y que se rompa en menos tiempo. Digamos, trato de sostener lo que tengo de plástico a lo más que pueda, cuidarlo, como cualquier objeto debería cuidar, para que eso no termine en microplástico contaminando un ambiente. Entonces, es también entender eso, que la peor problemática de todas maneras está generada por los plásticos descartables, que son de un solo uso, que son los que en general contienen alimentos o comestibles, así, que encima son, digamos, múltiples porque son de varios tamaños y de muchísimos tipos de plástico, que es lo que decíamos dificulta muchísimo el reciclado. Entonces, a los que hay que atacar es a esos, y por ahí con las propuestas que pasamos en esto de cómo comprar mejor, es eso, es dónde encontrar lugares donde ofrezcan otro tipo de compra. Bueno, puedo ir a comprar con mi propio tupper, entonces evito el paquete de galletitas. Si puedo comprar mis verduras en mi bolsa o las traen acá y yo les entrego mi bolsa, evito un montón de bolsas plásticas. Bueno, y es ir encontrándole la alternativa al día a día y cómo dejar de generar justamente esos plásticos, los descartables, los de un solo uso. Y una pregunta rápida que capaz que vos me lo podés solucionar, pero ¿cómo se recicla el aceite que utilizás? Para no... Porque siempre siempre cuando hago algo frito, por ejemplo, que tengo que ir a lavar la sartén, siempre me pregunto lo mismo y siempre sí. Ahí y digo, nadie nunca me supo decir cómo lavar la sartén, digamos, en dónde lavarla. Sí. En realidad, sí, desde la MUNI tienen un programa que recolectan el aceite usado, porque es súper contaminante y siempre recomiendan no tirarlo a la cañería, pero claro, voy a decir, bueno, ¿y qué hago? Hay gente que por ahí lo guarda y se lo pone en un frasco, en una botella y lo tira así a la basura y por lo menos va al relleno, no a la cañería directo. Esa es una posibilidad, pero esa es como de desecho nada más. Si no, para grandes generadores, la municipalidad tiene, mismo por ejemplo tenía en los bares costeros de la municipalidad, habían hecho como un tipo de contrato de que la municipalidad pasaba a buscar todos los aceites generados y después con eso hacen biocombustible. O sea, lo tratan, no sé el tratamiento cómo es, pero lo tratan y después lo reutilizan en combustible. Es una manera, digamos, porque también es alimento, y eso es más difícil de evitar, porque bueno, en los bares generan muchísimo aceite porque la mayor cantidad de comida es frita, entonces se genera muchísima cantidad, y es una manera por lo menos de que todo eso no termine contaminando más que nada los cursos de agua. Pero bueno, capaz que podés averiguar con la MUNI y juntar tu aceite y darlo, digamos, te lo pasan a buscar. No sabía que estaba ese presidente de la MUNI, por ejemplo. Sí, en realidad es para grandes generadores que se dice, no es para hogares porque es muy poquitito lo que se genera en los hogares en comparación con bares. Pero si te metes en la página de la MUNI tenés varios de los proyectos y los programas y ese está incluido dentro de los... Algunos, ahora como le pusieron como un sello verde que le dicen, algunos bares están en eso y incluye esta de la recolección de aceites. Evangelina. Sí. Respecto a eso que preguntó Gaspar del aceite, la MUNI recolecta aceite domiciliario en los distritos determinados días.
Tenés que Buenísimo. fijarte qué días, tienen un día para electrónico, un día para aceite, un día para textil, entonces tenés que llevarlo ese día. Sabía lo de electrónico y textil, pero no de aceite, buenísimo. Y está en la MUNI, en el mapa de la MUNI. Sí, yo lo saqué de la página de la MUNI. Buenísimo. Que yo, por ejemplo, no genero aceite, pero sí por ahí tengo algunos descartables o cosas que se van produciendo. Entonces también, en vez de tirarlo a la basura, en lo que decía ella en el mapa de la MUNI, también estamos de los descartables y hay más puntos de recolección incluso que para aceites, me imagino, o para tecnológicos, y son puntos de la ciudad donde vos podés llevar toda tu bolsa y eso te asegura que por lo menos llegue a los centros de separación donde trabajan cartoneros y cartoneras y por lo menos les llega el producto de mucha mejor calidad, no está sucio. Eso también es otra buena alternativa para que un recurso que pueda usar otra persona no termine desperdiciado en el relleno sanitario. Así que también en ese mismo mapita que dice ella van a encontrar muchísimos más puntos. Ahora algunos están cerrados por el tema del COVID, pero todavía hay algunos abiertos. Las universidades casi todas tienen. Lo que pasa que, bueno, es un compromiso también, porque mucha gente tiraba cualquier cosa en los contenedores. Entonces, yo estoy cerca de la Facultad de Ingeniería, entonces ahí lo que hicieron le pusieron un candado. Así que yo tenía que ir, esperar al portero, el portero abría el candado, tirábamos la bolsa. Pero bueno, es la manera que encontraron para que eso tenga realmente el valor que tiene y que al centro de separación le llegue una buena calidad de productos de plásticos, digamos, o de cartables reutilizables. A mí en su momento me habían dicho que, o sea, en realidad la recolección y la separación de residuos por los containers naranjas que están en la calle, en realidad es una mentira, porque primero que los containers muchas veces están rotos, con lo cual todo se moja, se ensucia, y después que la gente no sabe muchas veces cómo dividirlos. Entonces, si uno realmente quisiera que eso llegue a destino, como vos decís, deberían llevarlo a una facultad o a un lugar donde eso está cerrado, porque en realidad lo que uno tira en la calle, lo único que ayuda es a los recolectores que van a sacar de ahí. Pero después la municipalidad de eso casi ni lo recolecta. No, es muy difícil porque está en la calle, como vos decís, entonces le agarra el agua o los dejan mal cerrados, entonces por ahí los animales, bueno, son bastante grandes, pero se llena de mosca porque la gente por ahí los tira sucios, entonces sí, los de la calle no son lo mejor. Si podemos, los podemos tener en casa de un tiempo, total, no son sucios, digamos, si están limpios, están secos, no molestan, salvo el bulto, y después encargarnos de llevarlos a algún centro de recepción, que en general son facultades, escuelas, supermercados, tienen como la obligación, de alguna manera, de tener esos contenedores naranjas, salvo cuando tienen problemas o no cumplen, la municipalidad se los saca, pero en realidad es medio como una obligación que tienen para poder aceptar, y sí, después esa calidad de producto obviamente es muchísimo mejor que la que se encuentra en la calle, definitivamente. Sí. Si quieren les paso esa carpetita que les decía, un drive que hicimos, con información sobre, bueno, las iniciativas, como un resumen, digamos, de todo lo que venimos hablando, y tiene como un punteo de, bueno, las charlas que hicimos, otras charlas o documentales sobre plástico, sobre contaminación, sobre producción. Vos más o menos, Banshee, lo que digamos, la charla que nos iba a dar, más o menos está como para, digamos, ¿sí? Vamos con preguntas, entonces, que ya la veníamos haciendo, pero si alguien tiene preguntas, está acá. Sí. Yo tengo algunas, digamos, pero estaba dando la oportunidad a una pregunta. Sí. Hola, bueno, nosotras somos un grupo que estamos haciendo la tarea de estudiar sustentablemente. Y, por ejemplo, yo hablé sobre la impresora, otra compañera sobre la computadora y así. En sí, yo en nuestro trabajo había comentado sobre paneles solares y el profe me dijo que por ahí te lo podía preguntar a vos o a tu compañero si era algo viable. Yo en Mercado Libre los busqué y no son caros. Tampoco conozco gente que los haya comprado y los tenga en su casa, pero parece viable.
Sí, el problema con el panel solar es que te recuperás poquitito, digamos. Es como que el costo-beneficio quizás no tenés tanto beneficio. La MUNI tiene un proyecto no me acuerdo, un programa, mejor dicho, llamado Prosumidores, pero es también, de nuevo, para grandes empresas, si mal lo recuerdo, donde sí ponen, digamos, generan con el panel solar electricidad para su espacio, y lo que se ahorra de electricidad, la EPE de darle, como que les paga un cierto monto, o les descuenta un cierto monto. Para lo que es hogares, de eso no hay en sí, no hay ningún tipo de beneficio. Por eso también se hace medio inaccesible, porque si querés alimentar toda tu casa, necesitas muchos paneles. Por ahí a lo mejor un panel te alcanza a lo mejor para un aire acondicionado, pero nada más. No, necesitas mucho más para poder alimentar toda una casa. Entonces, en ese sentido, no son tan viables. Y la otra, que es aún más grave todavía, es que en la ciudad casi que no hay sol para que le dé al panel solar, porque por la cantidad de edificios, cuando vos querés instalar un panel solar en tu casa, tenés que hacer un estudio de asoleamiento, digamos. Entonces, te van estudiando todo cómo el sol va girando alrededor de tu casa, donde daría ese panel, y es tanta la cantidad de edificios que hay, que deberían estar bien altos en los edificios, pero que no alcanza para suplir la demanda de semejante cantidad de personas, y en las casas, que a lo mejor tenés 2 o 3 personas que sí podrías tener bastantes paneles, te lo tapan los edificios. Entonces esa es como la parte más negativa del tema de los paneles, que más allá del costo, más allá de si te sirve o no, que lo que necesitamos, que es el sol, realmente no lo estamos adquiriendo. Hay la ley, acá en Rosario tenemos la ordenanza solar, que digamos, en su momento cuando se produjo, cuando se armó, trabajaba con el tema del derecho al sol, pero lamentablemente las políticas de construcción son cada vez peores y cada vez están dejando construir edificios más altos, están rompiendo algunas normas de construcción de donde tenían ciertos límites de pisos, están dejando construir un poco más, y todo eso nos priva del derecho al sol, que más allá de que es sano para vivir, si quisiéramos hacer este tipo de alternativas, tampoco podemos. Banshee, y con las pilas que llevan esos equipos, ¿no son medio complicadas? Digamos, porque yo vi que duran poco, sí. Supongo que deben ser también contaminantes, ¿cómo? Y todo eso es contaminante, porque son baterías, mismo la mantención del panel solar también no es tan sencilla, son medio sensibles, por ahí hay que hacerle una protección por si te agarra una pedrada, entonces, de nuevo, volvemos a soluciones, está bien, también como paliativos, pero lo ideal sería generar y tener mejores y más, un consumo más circular, digamos, de lo que es energía. De lo que es de todo en realidad, porque sí, ¿Y las baterías recargables no mejoran la situación? Respecto al tema de Perdón. Bueno, alguien habló de las baterías recargables. El problema es que vos las podés recargar, no sé si llega para los paneles solares y si vienen las recargables, no sé bien cómo es el panel solar técnicamente. Eso también tiene una vida útil, en algún momento esa batería se va a convertir en residuo. Entonces, de nuevo, el tratamiento de esa batería, son químicos, es más, son peores las baterías recargables tiradas, digamos, en la basura que las comunes. Son más contaminantes porque tienen otros metales que son más contaminantes aún. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Siempre son mejores las recargables porque, bueno, estás tirando tanta pila a la basura, pero siempre hay que tenerlas con cuidado, hay que cuidar de no sobrecargarlas, como todo. Volvemos a lo mismo, al cuidado, al tener, digamos, al prestar atención al todo del producto, desde el inicio hasta el final. Y yo te quería preguntar, Banshee, por ahí un poco, digamos, nosotros siempre cuando pensamos cómo tener una vida sostenible, o sea, una vida sostenible, hacer prácticas sostenibles, lo dividimos en dos aspectos, digamos, que nosotros le llamamos libertad de oportunidad y libertad de
de proceso. La libertad de oportunidad tiene con decir, bueno, existen actualmente en la sociedad prácticas sostenibles que yo puedo hacer, pero no las estoy haciendo, o sea, tengo la posibilidad real. Y la libertad de proceso tiene que ver con la conciencia, con decir, bueno, yo realmente sé lo importante que es en este momento para la salud de las personas, para la sociedad, y entonces tengo que hacer prácticas saludables. Entonces elegiría de cada una de las prácticas o hacerlas lo más sostenible posible. Ahora, en esa problemática, ¿cuál ustedes veo que tienen acciones para las dos, digamos, ¿no? En un sentido, para una sería dar herramientas y para la otra concientizar. ¿Cuál de las dos vos ves que es más importante, si hay alguna u otra, o cómo manejan eso? Y también respecto a los grupos sociales, si vos podés hacer una diferencia, porque nosotros, viste, hacemos esa diferencia de que en realidad en el mundo la gente que vive mal vive de alguna manera sosteniblemente, y los poderosos, que supuestamente son los que mayor índice de calidad de vida tienen, son los que, digamos, mayor daño están haciendo, digamos. Entonces, las dos cosas, digamos, si la libertad, si te parece que el problema son tener oportunidades para hacer las prácticas sostenibles, o es la decisión, digamos, y si puede hablar de los distintos grupos, digamos, económicos de la sociedad vinculados a estos problemas. Sí, bueno, vos decís, siempre las personas que más poder adquisitivo tienen son las que, por lo general, son las menos conscientes de todo el daño que se produce, y también porque están más alejadas, a lo mejor, de los lugares más vulnerados, porque fíjense ahora, bueno, no sé si están al tanto del acuerdo porcino famoso que se está queriendo firmar con China, y los estarían llevando a estas mega granjas, a lugares súper anegados, en Chaco, provincias donde no tienen agua. Entonces, ¿para quién va a ser ese alimento? Ese alimento va a ser exportado, ni siquiera lo va a tener esa comunidad, y volvemos a lo mismo. Los grandes empresarios que no van a estar afectados por ese área contaminada son quienes consumen. Y siempre tratamos de trabajar en esto que vos decís del trabajo que hacemos. Siempre tratamos de trabajar con todas las partes, como decíamos, con la parte del Estado, porque de alguna manera necesitamos regulaciones. Estos grandes grupos de poder tengan un cierto límite, porque si no es cómo controlamos. Fíjense lo que está pasando ahora con lo que es humedales, hidrovías, son aspectos que, por falta de regulaciones, porque no existen, porque no se aplican, los grandes grupos de poder, los grandes grupos comerciales destruyen un ambiente, un ecosistema, afectando comunidades y salud, y esos grupos no están ni afectados, porque siempre, digamos, pienso así como medio apocalípticamente, esa gente que de última se le complicó en un lugar, se arma el bolso y se va, y quienes quedan son las comunidades vulneradas por estos grupos. Entonces siempre por ahí tratamos de tratar de llegar también a esos sectores. Es mucho más complejo, pero también trabajando desde los grupos y desde esos sectores se han logrado cosas como, por ejemplo, si bien no son un grupo de poder súper ultra gigante, pero cuando trabajamos con la bolsa de supermercadistas, y que la opción y la decisión fue desde los supermercadistas dejar de dar bolsas, fue como un pequeño logro desde las organizaciones sociales, con la industria y con el sector privado, para generar un cambio. Eso sería como lo ideal que ocurra si pudiésemos llegar a interpelar a las grandes corporaciones. De alguna manera, con nuestras acciones y con las de Break Free from Plastic, esto de mostrar y por ahí molestar un poco en redes a las marcas, a las grandes marcas como Coca-Cola, Pri, Pepsi, es un poco eso. Porque no podemos tener un diálogo quizá más directo. Bueno, es empezar a molestar un poco y llamar un poco la atención. De alguna manera funciona. El año pasado, después de que hicimos el informe, que estuvimos saliendo en redes, que llevamos las botellas a la embotelladora, nos contactaron de Coca-Cola, de una de las embotelladoras. Vino un representante a hablar y a presentarnos que tenían la idea de una botella retornable, universal, para todos los productos. Entonces, de alguna manera, por más que sea un trabajo chiquito y lento, y las organizaciones
que en general somos todas personas voluntarias, entonces también eso nos quita, o sea, la posibilidad de vivir de eso y le podemos destinar poco tiempo, pero da cuenta de que, bueno, por lo menos algo está ocurriendo. O sea, a lo mejor a esas grandes corporaciones no vamos a poder sentarnos a charlar como hicimos con supermercadistas para decirle, che, mira, ¿por qué no hacemos esto que tiene un beneficio para la gente? Pero de alguna manera, capaz que con estas acciones, visibilizando, haciéndolo quedar mal en las redes, con comentarios a lo mejor de mejorar tu producción, vamos haciendo que a las corporaciones le moleste, capaz que lo piensen y también que la gente empiece a ver, mira, no es solamente la responsabilidad. Porque pasa muchas veces que estas corporaciones, ¿qué hacen? Le dan como la responsabilidad de la basura que generan a las personas, pero en realidad esa persona, si tiene ganas de comprarse un paquete de galletitas, no puede no comprarlo en un envase que no sirve para nada después. Entonces, la empresa se libera de ese gasto, no se ocupa después de la recolección y se tiene que ocupar la ciudadanía y la población y el Estado, y la gente eso no lo ve, cuesta darse cuenta. Es como que es muy difícil de darte cuenta de que, mira, es la corporación la que me está obligando a esto. Tampoco que somos inocentes que dicen, yo no me di cuenta que compré semejante cantidad de plásticos. Pero realmente hay muchos sectores que no tienen posibilidad de adquirir en otros ámbitos o en otros lugares. Hay barrios incluso que no tienen acceso a lo mejor a huertas comunitarias, o hay pueblos, que es re irónico, pero nos cuenta un montón de gente que estuvo participando en la auditoría de los hogares, que son de localidades más pequeñas y que no consiguen producción local agroecológica o siquiera ir a comprar con su propio bolso, porque compran todo de afuera, todo, digamos, si bien son de otras provincias, no es que son del exterior, pero es re loco que ya el campo o los pueblos dejaron de ser las productoras de alimentos, que son simplemente a veces, bueno, tienen soja por todos lados, entonces, bueno, tienen que comprar verduras de otra provincia, y no pueden encargarse de que no sea en bolsa de plástico, porque tienen que ir al supermercado. Bueno, y toda una cadena que, volvemos a lo mismo, es súper amplia y tiene un montón de aristas y de participantes. Y bueno, con lo que más podemos trabajar siempre decimos, cuanto más mejor, digamos, hablar con la gente. Se está hablando mucho también con esto de ahora, como salió el tema de vuelta de las quemas, de los bajos submeridionales, también que es un área del norte de Santa Fe que está siendo muy en la punta para ser afectado, y son lugares donde, ¿qué pasó? La gente se empezó a ir, entonces son lugares que se ven despoblados, desde los estados y la industria dicen hay que hacer productiva esa tierra, no entendiendo de que son productivas para la vida, son el sostén de un montón de vida. Lo mismo con los humedales. Se los considera como, bueno, son humedales, están ahí, no hay nada, no producen nada. Sí, producen. Pero falta hacerle entender eso a la ciudadanía para que demande al Estado y a las industrias que dejen, la destrucción que generan. No sé si por ahí... Sí, o sea, sí, o sea, por ahí, digamos, la estrategia, digamos, sería eso, digamos, más vinculado, digamos, a la concientización, para después generar, digamos, un poder, digamos, político para poder avanzar sobre las regulaciones y sobre, digamos, poder, obligar a las empresas o negociar, como ustedes hicieron, que la verdad también eso es espectacular, digamos, porque la verdad que, o sea, todos vivimos en la misma sociedad y bueno, y si hay una ganancia extra, también habría que ver cómo digamos, cómo moldearla, digamos, o sea, eso, digamos, también con los chicos, por ejemplo, hablamos hoy, viste, son la mayoría estudiantes de farmacia, y tener una farmacia, el tema de los antibióticos que se venden sin receta, y qué hacer, si venderlo o no venderlo, y que lo vende el otro, si no se lo vendes vos, o sea, estamos como de los dos lados del escritorio todo el tiempo, digamos. Sí. Entonces, por eso era entender un poco, también tener sus estrategias, para ver, digamos, cómo ustedes, digamos, resolvían este tipo de cosas, digamos, porque son cuestiones, o sea, siempre cuestiones que está bien, pasa por la decisión individual, pero que está muy determinado por lo social, por el lugar, digamos. Sí, por ahí depende de las áreas de trabajo, de taller, también depende a quién aplican. Por ejemplo, el área de humedales últimamente, este año estuvo 100% dedicada al trabajo con el Estado, básicamente, porque... por la complejidad de la problemática, porque son de 3 provincias, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe,
lo que implica el tema de la humedad, las ordenanzas. Es muy complejo porque son tres provincias diferentes, entonces se van tirando la pelota, no, es ordenanza provincial, no, es nacional, no, es local. Entonces ahí, en ese sentido, por ejemplo, no queda otra que trabajar con el Estado. Podés trabajar con la ciudadanía, una cuestión de concientizar, de movilizarse, está el grupo de la multisectorial de humedales, autoconvocados, pero son un trabajo más de choque, más de fuerza, por lo menos para poner la problemática en prensa. Pero desde taller, ahí el trabajo más fuerte está puesto en colaboración, digamos, en tratar de trabajar en conjunto con el Estado. Porque lo que ahí se necesitan sí o sí son, bueno, una ley de humedales, protección de leyes, sí. Sumarnos al taller o colaborar con el taller ecológico. En sí tenemos un montón, digamos, por ahí hacemos actividades, ahora tuvieron que ser todas virtuales, pero tenemos muchas actividades que lo que por ahí decimos es, bueno, que inviten, que convoquen gente. Con la más activa por ahí y la que más lleva gente son las que hacemos con Más Río Menos Basura, que Taller Ecologista es parte, que son las que hacemos en noviembre, las recolecciones de todos los plásticos y los residuos encontrados en el coste, y después hacemos el análisis. Ahí es donde es más interesante también la interacción con las personas. Y después lo que siempre decimos, porque quizás es más específico el área, a lo mejor soberanía energética o tóxicos, es más gente que trabaja en proyectos puntuales, que es más difícil incorporarse como voluntario o voluntario, pero sí difundir las charlas, difundir los proyectos. La página web tiene un montón de los proyectos que fueron escritos por gente de taller y bueno, con articulaciones en red con otras organizaciones. Y bueno, eso, digamos, difundir, compartir, empezar a transmitir esta otra visión a otras personas y a otros sectores que por ahí no podemos llegar, como decíamos antes. A lo mejor hay alguien que tiene conexión con un gerente de no sé qué, bueno, hacerle llegar algún dato, un informe, y empezar a hacer un poco de ruido en todos lados. Pero de todas maneras en la página tienen nuestros correos, tienen nuestras redes para mandarnos mensajes, consultas, lo que necesiten. Pueden recibir el newsletter del taller que mandamos cuando hay una recopilación de material. Cada cierta cantidad de tiempo mandamos un newsletter que tiene como el resumen de las actividades del mes o de la quincena o de los 2 meses que se hagan. Así que en la página tienen un montón de información, digamos. Bueno, gracias. No, gracias por la pregunta. Che, bueno, buenísimo. Me parece, Banchi, que estamos, digamos. Si no sé, ¿alguien más tiene una pregunta que interrumpa? Y si no, bueno, nada, estamos ahí. O sea, respecto a lo de los humedales, vos sabés que eso es algo que a mí me tiene, la verdad que, o sea, se va a parar de quemar, se va a parar de quemar, porque vos sabés, con esta irracionalidad que arrancó, yo sé que no encuentro ninguna racionalidad para que se detenga, digamos, o sea, o sea... Sí, es súper preocupante, súper frustrante. Yo las veo trabajar a las chicas de humedales que vienen desde marzo interactuando con los gobiernos, reuniones, presentaron proyectos, estuvieron hablando en el Senado, estuvieron hablando en el Consejo, y realmente es re frustrante ver la poca voluntad política del freno de todo esto. Es como verlas trabajar, van, presentan, hablan, no solamente taller, con esto tenemos... Sí. También es que yo por lo que escuché, por ejemplo, hay dueños, viste, el intendente de Victoria tiene campo, el gobernador tiene campo, sí. Con lo que pasó esto también en Entre Ríos, que otra cuestión de Echeverri y todas esas cosas, como que uno ve que la justicia y el poder no va a estar, o sea, que va a ser algo más de choque que otra cosa, digamos. Sí, el tema es ese, hay muchísimo juego, hay muchísimo económico en juego. Entonces, cuando tenés el capital, por ahí soy también mucho de pensar en el sistema capitalista en el que estamos, es tan difícil de escaparle a todo, que esto es eso, básicamente, es poner el beneficio económico por sobre la vida. Entonces, cuando tenés que ir en contra de eso, es súper complejo. Se trabaja, y la gente por ahí se puede levantar en contra. Y creo que hay que informarse justamente. Si no te informás, como que ni siquiera te enterás de que esto existe. Entonces, por lo menos enterarte, salir, lo que hace la gente de los autoconvocados y la
sectorial de humedades que hace, no sé, creo que 4 sábados, 5 sábados que van, se ponen en el puente, hacen el acampe, es un montón, es súper valioso este trabajo. Y por más que sepamos que no va a frenar no va a frenar la quema directa, bueno, tiene muchísimo valor esa actividad, porque lo ponen en prensa, lo ponen en boca de la gente, entonces no sé si va ahora a apagar las quemas, pero quizás para el año que viene ya estamos más previstas, ya tenemos algunas otras herramientas con las cuales movernos, ya está plantada la base esta de, bueno, nos movilizamos. Pero sí, es súper, ese tema es súper frustrante, es tremendo. Pero aparte hasta un tipo hasta le sacó terreno a la municipalidad que tiene en la isla, o sea, y la justicia Entre Ríos no hace nada, digamos, ¿no? Es impresionante. Sí, sí. Bueno. Sí, es tremendo, pero eso es un ejemplo de todo lo otro, porque con las fumigaciones pasa lo mismo. Las fumigaciones no las sufrimos acá en Rosario, pero en los pueblos que fumigan en la puerta de la escuela. Y de nuevo, ¿por qué? Y bueno, porque arreglan con el jefe de comuna, digamos, se cree y se instaura este como medio, un imaginario de que el campo es el que nos alimenta, el que sostiene, pero no es el campo que nos sostiene, es un campo que solamente beneficia a un sector. Entonces, por eso siempre decimos que cómo darle pelea a eso y entrando en otros círculos de compra, comprando en productores y productoras locales, yendo a las huertas comunitarias que hay en los diferentes puntos de Rosario, comprar ahí, a lo mejor es un poquito más de esfuerzo, un poquito más de tiempo, no consigo todas las frutas que quiero, pero también es real, estamos en Rosario, no puedo comer mango, digamos. Si lo compramos es porque ese mango tiene una huella de carbono, porque tiene un viaje, y tenemos que entender eso también. En nuestra región tenemos ciertos alimentos y sería lo normal, lo que tendríamos que hacer, comer lo que nos produce el territorio cercano a la ciudad. Así que eso es también, bueno, hablando un poco de cómo empezar a cambiar un poco esto y cómo interactuar con estas problemáticas, bueno, esa es otra posibilidad. De empezar a entender que nuestro consumo impacta en un montón de cosas, no solo en una contaminación, sino en la producción de alimentos, en la demanda, y se puede, eso sí, podemos, es mucho más fácil hacer eso y tener ese cambio de hábitos y de cambiar de círculo de compra, que bueno, que empezar a impactar en leyes, legislación. Esto es más complicado porque lleva mucho más tiempo. No quiere decir que no se pueda y está buenísimo y ojalá cada vez más gente empiece a indagar en el Consejo qué proyectos hay, en provincia qué proyectos hay, en Nación, empezar a demandar que se cumplan. Ojalá que, digamos, eso sería un trabajo cívico que tendríamos que hacer todas las personas. Realmente. Che, Anche, y una última pregunta. ¿Existen así, digamos, o sea, pensadores, digamos, porque vos también tenés, digamos, ahí como el ecofeminismo, digamos, como una línea, eso sería muy interesante que nos cuente, porque, viste, o sea, la verdad que tristemente está, o sea, triste y felizmente está de moda, tristemente, ¿por qué tiene que estar de moda algo que es natural y propio de cada persona? Pero bueno, explícanos por qué, digamos, tiene que haber un ecofeminismo o cómo, digamos, que la verdad que yo, o sea, si algo me encanta, justamente te iba a preguntar sobre los pensadores de este momento sobre la ecología, y para mí, si hay alguien que está pensando, pero pensando filosóficamente, digamos, sobre, o sea, justamente generando líneas de pensamiento. Nosotros hasta ahora hablamos de acciones y quería saber justamente si había pensadores que ustedes seguían. Nosotros seguimos a Amartya Sen, el Caroto Appel, o sea, tenemos algunos pensadores, digamos, y también científicos que siguen estas líneas de la medicina social, digamos, o sea, tenemos ahí, digamos, quisiera saber eso. Y yo, como te digo, escucho mucho a las pensadoras feministas que son brillantes, que por suerte tenemos muchas, y son pensadoras en la acción, digamos, que es básicamente el pensador comprometido que necesitamos, digamos, ¿no? Pensar en la práctica. Bueno, nada, contame algo de todo eso, a ver qué te dispara. Bueno, de la línea del ecofeminismo, yo no soy del área de ecofeminismo de taller, pero sí me gusta mucho el trabajo que hacen las chicas. Y de las personas que más seguimos, a mí me encanta Yayo Herrero, no sé si
si la conocen. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijiste? Yayo Herrero. Yayo. Sí, Yayo. Ah, mira. Es de España, una española. Si pueden poner en YouTube videos de ella, es súper accesible, explica perfecto. Tiene unas incluso que cuando arrancó la pandemia que hicieron justamente cómo y por qué les parecía desde su perspectiva que la pandemia se había originado en base a los destrozos, los destrozos ambientales que se generan. Están muy buenas y bueno, ella es súper accesible, es de un grupo que se llama Ecologistas en Acción de España, pero bueno, ella es como una referente muy, muy fuerte en lo que es el ecofeminismo. Y después, bueno, en la Argentina, Maristela Esbamba. Maristela la seguimos también un montón, es un poco más dura en la línea de pensamiento que tiene, y es a lo mejor más, pero está perfecto, digamos, no quiere decir que esté mal, pero es más de pensamiento que de acción, pero también es una persona que tiene un montón de material producido muy interesante y también tiene un montón de material, tiene charlas, incluso estuvo el año pasado en el ciclo de cine ecofeminista que hicieron las chicas, y hay un panel, si lo pueden ver en el canal de YouTube, que está, a mí me encantó porque es ella, que es pensadora, una persona así muy, muy instruida, con muchísimo estudio, y compartió panel con una cartonera de Buenos Aires del grupo del MT y estuvo genial porque las dos eran como dos puntos, de la acción y el pensamiento, digamos. Y estuvo buenísimo cómo se conjugaron, cómo entre las dos, era la primera vez que se conocían, estuvo bárbaro. Si lo pueden encontrar en YouTube y lo pueden ver, será 1 hora y media nomás. Y realmente no tiene desperdicio porque, bueno, son como dos experiencias de vida sumamente diferentes y desde las dos encontrar, bueno, un montón para leer y para sacar. ¿Cómo era? ¿Era Maristela? ¿Con quién era esa charla? Vamos, Jackie Flores se llama. Jackie Flores, buenísimo. Jackie Flores es la referente del MTE de Buenos Aires, de cartoneras. Pues en Buenos Aires tiene un trabajo espectacular de lo que lograron, hacer como un trabajo de recolección diferenciada, no va casi nada, o sea, lograron hacer que casi nada vaya de lo que es descartable a relleno, entonces tienen un trabajo, pero que fue trabajo bien de base, bien de abajo. Hay partido político, organizaciones sociales, un poco de todo, pero la verdad lo que se logró es formalizar el trabajo de cartoneros y cartoneras y estuvo muy, muy impactante, digamos, que haya sucedido eso en Argentina y en Buenos Aires. Y bueno, y ella es una de las referentas más importantes de lo que es el trabajo, digamos, del territorio. Esas te podría decir son como las que más, por lo menos a mí, capaz que obviamente está medio... es medio imparcial porque son las que a mí me convocan y las que a mí me gusta seguir. Bueno. Ahora no se me ocurre por ahí, pero son las que más tenemos en cuenta. Después, bueno, y otra, Silvia Ribeiro, que capaz que la conocen también. Ribeiro. Ella también tiene mucho material, pero si no, como grupos de generadores de contenidos, la UTT, por ejemplo, que tiene un canal de YouTube que está precioso, hicieron también unos ciclos de charlas, unas capacitaciones con jóvenes por el clima, de agricultura urbana y agricultura en transición, genial también. Y lo bueno es que, yo digo, lo bueno de la pandemia, digamos, porque como no se pudo hacer nada en el territorio, se tuvo que hacer todo virtual, como que se empezaron a animar a un montón de cosas que capaz que ni se iban a imaginar. Entonces hicieron charlas con gente, digamos, eran entrevistas, o sea, la charla, la capacitación y entrevistas con gente de Formosa, del norte, del sur, y no lo hubiésemos ni pensado en otro momento, porque vos decís, bueno, es re caro traerlo, o no podés, o tienen su trabajo, entonces estaban en su huerta con su teléfono y es espectacular, digamos, eso es lo que, esas charlas están geniales también, si las pueden ver, eso está en la página de Jóvenes por el Clima y en YouTube también, cualquier cosa. Buenísimo. Así que, bueno, como material, y ahí también tienen un montón de referentes, o sea, en esas charlas de la UTT y de Jóvenes por el Clima, con este ciclo, hay un montón de gente también, son referentes en su territorio, que por ahí no son tan conocidas, porque bueno, son más locales, pero también es súper interesante escuchar a esa gente que trabaja también en directo contacto con la sociedad, digamos.
Bueno, buenísimo. Ya está, me parece que ya como despedida fue larga esta. Pero bueno, estuvo buenísimo, la verdad, escucharte, tenerte acá, la verdad que con Mirko, la verdad que, o sea, como te digo, gente que nos honra como sociedad, digamos, porque la verdad que estamos muy despistados y bueno, y gente como ustedes que como voluntarios, digamos, lleven adelante esta tarea, más allá de la dignificación que obviamente tienen y deben sentir de todo, de la gente que los rodea, y también la violencia, digamos, que deben recibir también, digamos, Sí, que la verdad... como simbólico a veces también, es lo que te decía de trabajar y después de ver que te dijeron A, hicieron B, es como que a lo mejor no te hicieron nada físicamente, o a vos, a tu nombre, pero te tiraron abajo el trabajo que viniste haciendo hace 3 meses. Sí. Es duro a veces, es duro. Es duro, pero bueno, la verdad que por eso, agradecerle, digamos, su tarea, agradecerle que se tomaron un ratito para estar con nosotros, que la verdad te digo un súper aporte, porque bueno, o sea, en esto lo nuestro era la acción también, viste, ir a Villa Banana, trabajar ahí, encontrarnos con la gente, y la verdad que ahora encerrado en nuestras casas, o sea, sabiendo que la gente en Villa Banana está peor que antes, y la verdad que, viste, sin la cuestión operativa, viste, el proyecto tiene toda una operatividad, digamos, que no podemos llevar adelante, así que la verdad que muy frustrado, pero bueno, tenerlo a ustedes acá, la verdad que una súper alegría. La idea nuestra y del laboratorio Ríe Pibito es empezar, digamos, nosotros tenemos toda una área que es tecnología y derechos humanos, que es esta, digamos, que es debatir cómo nuestras acciones, nuestras decisiones afectan a la sociedad, como graduados, digamos, afectamos a la sociedad, digamos, nuestra no neutralidad y la posibilidad de conscientemente saber, digamos, en qué dinámicas sociales estamos participando, son de inclusión, de exclusión, digamos, esa, digamos, es como la estrategia con la que surgió el laboratorio. Y después, bueno, la segunda ala fueron las tecnologías para el desarrollo humano, o sea, trabajar con el diseño, digamos, participativo de tecnología con los propios usuarios, con tecnologías de código abierto, es sostenible. Bueno, esa es toda una parte que estamos ahora habilitando, y la idea nuestra es justamente desarrollar tecnologías para que se usen socialmente. El tema de la ecología y lo que se llama, esto se llama ciencia ciudadana, donde la propia comunidad es la que monitorea ambientalmente, viendo que hay esta digamos, esta inacción, ya que bueno, el sistema económico monopoliza todas los puntos de decisión y de poder, bueno, que las personas mismas sean las que puedan actuar y dar herramientas en ese sentido, digamos. Nosotros es un área que estamos empezando, que este año justo ya teníamos el financiamiento todo y no pudimos empezar, solo comprar algunas cosas, pero bueno, la idea era conocernos. Seguramente nos vamos a comunicar otra vez con vos y con Mirko para seguir conociendo y viendo, digamos, cuáles son sus proyectos y cuáles son sus posibilidades, y nosotros contarle un poco eso, para de alguna manera estas herramientas que nosotros estamos planificados tener, como por ejemplo, digamos, software para tareas colaborativas, con app de celular, digamos, o herramientas, digamos, de medición de parámetros ambientales, fotocolorímetros, digamos, y cosas que nosotros tenemos ahí, que ya tenemos alguna para desarrollar para nuestras propias tareas, pero que la idea es que sean lo más universales para poder sumar estudiantes nuestros para hacer tareas de desarrollo que sirvan a acciones comunitarias, a problemas comunitarios, que yo creo, estudiantes vamos a tener seguro, porque la verdad que hay muchos chicos, como estos cumpas que están acá, digamos, que es un honor para nosotros, que están buscando hacer algo distinto, y bueno, pero bueno, lo que no estamos somos nosotros, la universidad misma, para tener capacidades que más que aportar al desarrollo económico, aporta al desarrollo social. Bueno, en ese sentido estamos nosotros... Súper interesante eso. Estamos tratando de moviéndonos en ese sentido. Así que bueno, la idea es seguir en contacto. Sí, por favor. ¿Y ustedes tienen alguna, donde la organización esta Ríe Pibito, que es un proyecto, tienen algún lugar donde podamos ver para compartir para dentro del taller? La página web es riepibito.gov.ar,
.ar. Ríe Pibito, la idea siempre fue generar un espacio, digamos, de reflexión sobre la aplicación de nuestros conocimientos disciplinares a problemáticas sociales. Así fue que el año pasado se creó, esto se transformó en un campo de estudio formal de la facultad y se generó el área de tecnologías para el desarrollo humano, digamos. O sea que en ese sentido, hace 10 años que estamos con esto, y bueno, y generamos un espacio académico formal, lo cual para nosotros fue casi un sueño, digamos. Pero bueno, ahora nos faltan también recursos, plata, docentes, un montón de cosas, pero bueno, ya tenemos el espacio, y la idea con ese espacio es que, o sea, hacer que dentro de las actividades formales de la universidad sea atender a las problemáticas de nuestros vecinos, digamos. O sea, ese es el objetivo. Así que bueno, estamos por ese camino, pero bueno, nos falta un montón de cuestiones, y bueno, pero estar en contacto con ustedes para nosotros es muy importante para saber qué está pasando afuera, porque la verdad que trabajar en Villa Banana está buenísimo, pero aparte tiene una complejidad muy grande, digamos, y nos ata mucho, digamos, por las posibilidades de circulación en el barrio. O sea, hay un montón de cosas. Nosotros queremos estar en el barrio y vamos a seguir estando ahí, pero también nos gustaría, viste, poder tener otros proyectos, digamos, que aporten también a problemáticas ambientales, como la de Villa Banana, digamos, de salud ambiental, pero que bueno, que estén en otros lugares y que podamos también, digamos, participar. Así que bueno, nada. Seguimos en contacto. Está la página ahí, digamos, con esa página la estoy abriendo. súper completa, digamos. Ya va a haber, nosotros nos preocupamos de completarla, porque aparte de ahí después difundimos y rendimos nuestros proyectos, así que está todo, digamos, cada actividad que hicimos con todas las personas que participamos, todo lo que hicimos desde el 2011, así que imagínate, está lleno de cosas. Está la materia, el curso de posgrado, así que bueno, seguiremos en contacto, digamos, y bueno, y seguiremos cooperando también. Cualquier cosa, viste, que ustedes tengan, nos convocan y vemos, digamos, a ver qué podemos hacer, digamos, pero la idea es ir avanzando. Sí, la conexión entre facultad, es verdad que está re alejada, es fundamental con la sociedad, y bueno, tengo entendido que los proyectos de extensión más o menos trabajan también un poco de eso. Hay un proyecto re lindo de extensión en el barrio Com, con la Facultad de Agrarias, de Comunicación y Políticas, que estuvo buenísimo. Y falta más de eso, sí. Para mí es como que tienen que multiplicarse para que se vean que sirven, que activan, que bueno, gente, para que se abran más de esas iniciativas. Sí, contagiar a la docencia, a la investigación y a los graduados, digamos, en que nuestro foco de atención importante son nuestros propios vecinos, digamos. O sea, no estamos hablando de nada raro. Sí, tal cual eso. Así que bueno, buenísimo, Angie. Bueno, en el chat les dejé una carpeta de materiales que tiene un montón de cosas, si quieren chusmear. Tiene una parte que era para la auditoría que hicimos de Break Free from Plastic, pero más abajo, después de eso, tiene como un compilado de material, referentes, video, iniciativas, ofertas. Bueno, hay un montón de material y cosas para indagar. Dale, nosotros ahora siempre escribimos un mail porque nos pasa esto, nos estiramos en las clases, terminaba a las 2:30, por eso se nos fue desgranando, y siempre nos enganchamos y nos estiramos hasta la 1 como mínimo. Entonces después armamos un mail con el resumen de todo y se lo compartimos, así que seguro que les va a llegar a todos ahí. Buenísimo, genial. Así que bueno, Evangelina, vos, yo tengo el mail de Mirko, digamos, cualquier cosa le mando a él, pero para quedar en contacto, o ya con él, digamos, con él tengo el WhatsApp y mail, digamos, o sea que... Sí, si quieren yo ahora les paso mi correo acá y ya lo tienen, por si... Y yo te escribo, dale, y yo te escribo con el mío, así quedamos. Sí, cualquier persona por ahí si necesitan algo puntual, y si no, el taller ecologista, también lo reviso yo al correo de taller. Así que también lo llevo por ese lado. Estamos.
Bueno, buenísimo, Angie. Bueno, Bueno, un gusto, les felicito. Muchísimas Gracias. nos vemos, che. Gracias. Gracias. Estuvo Buenas muy buena la clase. Gracias por la charla. Chao. Gusto. Nos vemos, suerte. Chao, Suerte. gracias. Chao. No, gracias a ustedes. Ujú.